qué productos puedo invertir a través de la BBC? Vamos a hablar de los bonos. Los bonos son títulos de deuda que generan una obligación de pago para quien los emite hasta una fecha de vencimiento específico. Los inversionistas que adquieren los bonos en su emisión están financiando a la entidad emisora del bono y esta entidad está obligada a realizar un pago de intereses y devolver el capital prestado, normalmente en la fecha de vencimiento. Las entidades emisoras de bonos utilizan el capital de los inversionistas para una gran variedad de propósitos, tales como la creación de nuevos productos, invertir en investigación, expansión de su negocio, entre otros. Estos son de menor riesgo que las acciones, por lo cual a su vez ofrecen menores rentabilidades. Términos financieros para entender los bonos. Los intereses pagados por un bono a su poseedor son llamados cupones. Por lo tanto, la tasa de interés es llamada tasa de cupón y puede ser calculada sobre el valor principal del bono. El precio de un bono suele estar dado en términos porcentuales sobre su valor nominal. Los bonos también pueden encontrarse con precios menores o mayores a su valor nominal. Cuando se encuentre a un menor valor, se dice que está a descuento, pero si el precio de este es mayor que su nominal, se dice que el bono cotiza con prima. Y cuando sus valores se encuentran iguales, se dice que están a la par. Otro término importante sobre los bonos es la tasa de rentabilidad, que esta se refiere a la tasa de rentabilidad interna en términos anuales que está pagando el bono a su vencimiento. Bueno, clasificación de los bonos y principales tipos de bonos en Colombia. Los bonos pueden clasificarse de acuerdo a su plazo de vencimiento y también de acuerdo a la manera en que se pagan sus cupones. Bonos de corto plazo. Todos aquellos cuyo vencimiento está entre 1 y 3 años. Bonos de mediano plazo. El vencimiento de estos ronda los 5 años. Bonos de largo plazo. Son aquellos que su vencimiento es de 10 o más años. Bonos que pagan cupones periódicos, bonos cupón cero que no pagan cupones. Las entidades que emiten bonos para su financiación pueden ser de diversa índole, desde empresas tanto privadas hasta entes gubernamentales como por ejemplo los municipios, departamentos o el propio gobierno nacional. Están los bonos corporativos, que son títulos de deuda privada emitidos por las empresas. Los plazos de estos bonos pueden ser muy variados y pueden llegar de 30 hasta 50 años. También están los bonos convertibles en acciones. Hay un tipo de bonos corporativos que poseen una característica especial. Dichos bonos pueden convertirse en acciones del propio emisor. Normalmente se realiza al momento del vencimiento del bono. También tenemos los títulos de deuda pública interna, que son los títulos de tesorería. Son uno de los principales mecanismos de financiación interna del gobierno nacional. Estos reemplazaron los títulos de ahorro nacional y los de participación. De estos hay dos tipos, la clase A y la clase B. Los de la clase A fueron utilizados para cubrir el pasivo existente con el Banco de la República y para sustituir a su vencimiento la deuda contraída
en operaciones de mercado abierto. Y los de clase B son títulos con pago de cupón anual y vencido de amortización y son destinados a la financiación de la nación. Adicionalmente, los de clase B se dividen en tasa fija en pesos, tasa variable y mixtos. Títulos de deuda pública externa, que se refieren a aquellos títulos cuya obligación es contraída con inversionistas en el exterior. Estos negocios son negociados en mercados internacionales. Los principales son los TES globales y bonos globales. ¿Cómo se negocian los bonos? Está el mercado primario. Así como para las acciones, el mercado primario de bonos es aquel en el que los títulos entran por primera vez a ser negociados en la bolsa. Existen diversos tipos de colocación de emisiones. Está el mercado secundario, en el cual los títulos son objeto de transacción entre inversionistas después de haber sido emitidos bajo el mercado primario. ¿Y cómo se forman los precios de los bonos? Los precios de los bonos dependen de los movimientos de las tasas de interés y de la apreciación de los inversionistas sobre el riesgo de crédito del emisor. La relación entre sus precios es inversa, es decir, cuando las tasas de interés suben, los precios bajan y cuando las tasas de interés bajan, los precios empiezan a subir. ¿Qué es una calificación de riesgos? ¿Quién la realiza y para qué sirve? Una calificación de riesgos es realizada por una entidad especializada en estudiar y analizar de manera rigurosa tanto la situación financiera y legal de la empresa como la estructura de la emisión, el diseño de los títulos y la capacidad de pago de la empresa a futuro. Permite a los inversionistas conocer el grado de riesgo en que incurrirá en caso de invertir en este tipo de títulos. Bueno, ahora vamos a hablar de los derivados financieros. ¿Qué son los derivados? Un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo determinado en una fecha futura específica y a un precio definido. Los instrumentos derivados han surgido debido a necesidades económicas y pueden llegar a ser tan complejos como se requiera. Existen varias formas de clasificar los instrumentos. Las más comunes son de acuerdo a su subyacente, de acuerdo a su complejidad y de acuerdo al tipo de mercado en el que se negocie. Y este último se divide en estandarizados y no estandarizados. El mercado de los derivados de la BBC negocia por el momento únicamente futuros, que son contratos de compra o venta de activos subyacentes a un precio determinado para entrega en una fecha futura. ¿Y qué uso le podemos dar a los futuros? Los futuros son usados habitualmente de tres maneras. Para cubrir a través de los mercados de futuro, podemos eliminar o minimizar los riesgos de pérdida en nuestras inversiones. Para especular, se hace referencia a la intención de obtener utilidad a partir de la fluctuación en los precios de un activo. Y para arbitrar, se trata de obtener utilidad sin riesgo debido a las imperfecciones en los precios de los mercados. Instrumentos derivados que se negocian en Colombia. Tenemos los futuros sobre tipo de cambio, que permite obtener beneficios de las fluctuaciones de la tasa de cambio peso-dólar.
muy utilizados por importadores y exportadores. Futuro sobre renta variable. Mediante este se puede posicionar a la alza o a la baja en las acciones individuales. Futuro sobre renta fija. Este se divide en dos grupos. El primero en canasta de entregables, tienen vencimiento a corto, mediano y largo plazo. Y el tipo de contratos futuros son con entrega física. El segundo en futuros de referencia específica que poseen diferentes vencimientos y la entrega es financiera y no física como el anterior.